Tenemos a 97 alumnos ahorita en la clase, ya, vamos a comenzar. Teníamos 97 y llegamos a 96, algo pasó ahí. No sé por qué hay que estar admitiendo a todos y aquí estoy poniendo a admitir a todos. 99. Tenemos 102, 103. Ever Noemía, ¿me puede hacer el favor de quitar su mensaje automático? ¿Qué es ese su mensaje automático de que Tactic no sé qué? Tenemos 111. Bueno, voy a comenzar a la clase y veremos si podemos ir admitiendo a los demás. Les compartí la sentencia de Signa, no sé si ya la tenían ustedes, porque creo que tal vez tenía malo el título de la sentencia, porque estuve viendo ahí que no, en la otra clase no la tenían algunos. ¿Me pueden confirmar si ya la tienen? Si la leyeron y si alguien me la quiere explicar. Fíjese que hasta ahorita que usted le envió, licenciado, porque no estaba en los documentos anteriores, tal como yo le había informado. Sí, bueno. No estaba solamente de todo es de Unichep, hasta ahorita que la compartió. Sí, yo creo que lo que pasó fue que el título estaba bien, estaba equivocado y decía que era la de Signa y era otra vez la de Unichep. Bueno, así es, licenciado. Ahorita ya se las compartí, la correcta. Y básicamente esa sentencia de lo que se trata es que la póliza tenía varias estipulaciones. No sé si me miran hacia esa. La póliza tenía varias estipulaciones. Era un contrato colectivo de una empresa que se llama Bandegua y aseguró a sus trabajadores. Pero la póliza tenía exclusiones. No cubre personal encargado de la operación y mantenimiento de las aeronaves. Y el que falleció en el accidente era el piloto. Por otro lado, decía que no se cubría cuando estuviera en clases de aviación o en entrenamiento. Y tampoco se cubría cuando estuviera en despegue o aterrizaje en operación. Que cuando un avión estuviera en operaciones de despegue o de aterrizaje. El accidente ocurrió en Sanarate del Progreso. Entonces ya no se podía considerar que era pues en operaciones de despegue ni de aterrizaje, porque el vuelo era Guatemala,
Morales y Zavala, bananera. Y entonces cuando ocurre el accidente es en Sanarate el Progreso y fallece el piloto. Y los familiares están cobrando la indemnización por muerte accidental, porque la póliza tenía una indemnización por muerte y una indemnización doble si la muerte ocurría en forma accidental. Y básicamente la solución que encontró la Corte, es una sentencia de, no me recuerdo si es de casación o amparo, porque ahorita ya estoy confundido con el, creo que es de casación. Sí, es de casación, licenciado. Con el de casación, sí, porque cuando vi la de amparo ahí me di cuenta que estaba mal, porque el caso es de casación del año 2003 o 2006, creo que es. El caso es que la Corte dijo, bueno, este es un contrato mediante póliza. Conforme al último artículo conforme al último párrafo del artículo 673, que dice que son aplicables a los contratos a que se refiere este artículo las reglas establecidas en el anterior. El 673 se refiere a contratos mediante póliza, mediante formularios, mediante pedidos, órdenes o cualquier otro documento similar. Y entonces refiere al artículo de contratos mediante formularios preparados por una de las partes, que dice en su inciso primero que se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Y entonces era tan confusa la redacción que si cubría, que si no cubría, que si cuando esté despegando sí, no, pero cuando esté en vuelo normal sí, y cuando esté en aterrizaje no. Entonces dijeron, bueno, si no cubre aterrizaje y no cubre despegue, pero sí cubre vuelo en velocidad de crucero, altura de crucero, entonces está cubierto. Y aunque era personal encargado de la operación y mantenimiento de la aeronave, y tampoco era el caso y tampoco estaba dando instrucción, sino que era un vuelo regular, no se probó que estuviera recibiendo clases de manejo, etcétera, etcétera. Entonces procede dar la cobertura y así lo resolvieron acertadamente, a mi juicio, en la sentencia. Básicamente no amerita mayor explicación. Lo que sí les pediría es que ahora que ya la tengan, la lean y si tienen alguna duda, pues me la planteen. Si no, pues estamos bien ahí con este caso, que yo sí creo que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al resolver la casación, resolvió adecuadamente, acertadamente, con base en estos artículos 672 y 673 del Código de Comercio, que se refieren a los contratos mediante formularios y a los contratos mediante pólizas, órdenes, pedidos y documentos similares, que se les aplica conforme al último párrafo. Son aplicables a los contratos a que se refiere este artículo las reglas establecidas en el anterior. Lo que se trata es siempre, volvemos a los principios de verdad sabida y buena fe guardada, que deben inspirar o regular las obligaciones mercantiles. Dentro de este mismo orden, tenemos el artículo 675, porque ya vimos la solidaridad, ya en el 674 ya vimos que la solidaridad en lo mercantil es la norma, es la regla general, y la excepción sería la no solidaridad. En lo civil, por el contrario, para que exista solidaridad, tiene que pactarse expresamente. Eso es una diferencia que tenemos en el artículo 1347 y 48 y 1353 del Código Civil. Si ustedes ven el Código Civil, el artículo 1347, yo lo que les sugiero es que cuando yo mencione un artículo, ustedes al margen del artículo del Código de Comercio, pongan el artículo que yo estoy mencionando, 1347, y después se van y lo estudian y ven la diferencia entre la regulación civil y la regulación mercantil. Porque aquí lo que siempre son contratos, siempre son obligaciones voluntarias celebradas entre partes, pero tienen ciertas modalidades o ciertas variaciones entre lo civil y lo mercantil, siempre buscando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes. En 1347 del Código Civil dice cuando hay mancomunidad, cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Y está la mancomunidad simple, que es el 1348, y la solidaria, el 1352. Ahí nos dice que es la solidaridad. Básicamente el artículo que difiere del artículo 674 del Código de Comercio
viene siendo el artículo 1353 del Código Civil. ¿Qué dice el 1353 del Código Civil? Aquí se me ve. El 1353 del Código Civil dice: la solidaridad no se presume. Debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, ni por plazos ni condiciones iguales. Pero lo que básicamente nos está diciendo el Código Civil es que para que exista solidaridad tiene que ser expresa, tiene que ser pactada, tiene que ser expresada en el contrato. El contrario sensu es el Código de Comercio, que nos dice que la solidaridad se presume. Salvo expreso, salvo que diga que no son solidarios, entonces no van a ser solidarios. Tenemos 140 estudiantes en la clase o más. Qué bueno. Básicamente eso es lo que tiene la solidaridad. Ustedes ya saben o tendrán que estudiar en los artículos 1347 a 1372 las consecuencias de la solidaridad cuando las obligaciones son mancomunadas, ya sea mancomunidad activa o pasiva, ¿verdad? Hay varios actores, acreedores o varios deudores. Es activa cuando hay acreedores, es pasiva cuando hay varios deudores, y es mixta cuando hay varios acreedores y varios deudores. Y ahí nos van a dar las consecuencias. Son las mismas en lo civil que en lo mercantil. La única diferencia es cómo se constituye la solidaridad. En lo mercantil es digamos, la regla general, y solo por excepción no es solidaria una obligación. En lo civil hay que decir que la obligación es solidaria para que sea solidaria. ¿Sí, Mildred? Licenciado, disculpe, ¿de qué articulado dijo? ¿Del 1347 al 1352? 1300, no le dije 52, le dije 1347 a 1372, 1372, Código Civil. Gracias. Bueno, esa es la diferencia. Ahora viene el plazo. Igual. ¿Qué dice el Código Civil? Lo vamos a ver en un momento. ¿Qué dice el Código de Comercio? Obligaciones sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Según lo ideal, en el mundo ideal, es que el contrato mercantil esté bien redactado, ¿verdad? Que diga en qué plazo tiene que entregar la mercadería el obligado, el proveedor que se comprometió a entregar la mercadería, pues que diga en qué fecha, ¿verdad? Pero a lo mejor no se dijo. Mire, véndame 10 toneladas de papa. ¿A qué precio? A tanto. O el precio que tenga en la bolsa o en el mercado el día de pago, el día de la entrega. Y ese es el contrato que celebraron porque es antiformalista, es un contrato, como les dijera yo, en masa, de buena fe, entre presentes, no hay nada escrito tal vez. Y resulta que esas 10 toneladas de papa, pues hay que evaluarlas el día que se entregan para ver cómo está en el mercado, y no dice cuándo se tienen que entregar. Entonces, si no dice cuándo, la solución que nos da el Código de Comercio es que nos dice que son exigibles inmediatamente, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este, ¿verdad? Como les repito, lo ideal es que el contrato diga, si ustedes son abogados o asesores de una empresa que compra o vende papa en el mundo mercantil, pues obviamente 10 toneladas de papa, bueno, ¿de qué calidad? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿En qué fecha? ¿Cómo se pueden hacer las entregas? Y aquí hay una cosa interesante con respecto al plazo. Muchas veces el plazo, normalmente estamos acostumbrados a que el deudor es el que tiene el plazo a su favor. Si a mí me dan un plazo de 6 meses para pagar un préstamo, pues tengo esos 6 meses para pagarlo y no me lo pueden exigir antes. O si a mí me dan un año para pagar la obligación, no me pueden venir a demandar antes, salvo que incumpla yo, por ejemplo, con el pago de los intereses. Pero yo tengo el plazo a mi favor. En lo mercantil, no siempre el plazo es únicamente en favor del obligado, del deudor. A veces es a favor del que va a recibir la prestación. Por ejemplo, en el caso de las papas, supongamos que yo soy una empresa que soy
comida rápida, hago papitas fritas. Y yo compro 100 toneladas de papa. Pero le digo, mire, me las entrega durante el curso de 6 meses. Porque yo no quiero que me lleven las 6 toneladas de papa a mi bodega o a mi almacén un día. No tengo dónde guardar esa cantidad de papa, no tengo cómo conservarla para que no se descomponga, ni cómo procesarla y venderla para sacarle provecho. Yo estoy comprando 100 toneladas de papa para que me las entreguen en el plazo de 6 meses. Semanalmente voy a pedir tanta papa. Yo estoy comprando las 100 toneladas, pero el plazo aquí funciona tanto en favor del que tiene que entregarlo como en favor del que tiene que recibir esa papa. Porque si me llevan toda la mercadería un día, yo no tengo bodega, no tengo capacidad de trabajar ese producto y el plazo aquí funciona también en mi favor. Pero eso lo tiene que decir el contrato. Si el contrato no menciona nada de plazo, la obligación es exigible inmediatamente, salvo que el plazo derive de la propia naturaleza de este. Supongamos que hacemos un contrato sobre entrega de útiles escolares. ¿En qué fecha normalmente se requieren útiles escolares? A mí no me lleve los útiles escolares en diciembre, le va a decir el comerciante. O no me los exija, le va a decir el proveedor de los cuadernos en diciembre. Yo se los voy a llevar en los primeros días de enero. Porque el comerciante ni quiere saber de cuadernos en diciembre. Él está vendiendo otro tipo de producto. Y el productor de cuadernos no está listo para seleccionar los cuadernos en diciembre. En enero se los entrega. De la propia naturaleza del contrato deriva que el plazo es para la temporada escolar. Si estamos vendiendo café, la cosecha normalmente comienza en noviembre y termina en febrero o marzo. Entonces, si yo vendo café de la cosecha de este año, ya la cosecha del año 22, 23 ya se terminó, ya fue entregado el café, posiblemente, y ahorita ya están hablando los productores de que estamos vendiendo café del año entrante, y la cosecha va a terminar en febrero o marzo. Entonces, si estamos diciendo que es café que se va a entregar, la obligación es entregarla, ponerla en el puerto para su exportación o entregarle la tostaduría a partir de febrero del año entrante. No podemos exigir ahorita porque el café todavía acaba de florear y está creciendo en el rama, ¿verdad? Entonces, de la propia naturaleza del contrato deriva el plazo. Lo ideal es que en el contrato lo diga, pero si no lo dice, la obligación es exigible inmediatamente y la excepción, no sé si esto ya se lo dije, este código no era mío, como que en algún examen me hice de él, probablemente porque tenía algún tipo de material extraño, pero lo que yo recomiendo cuando subrayen, es que subrayen, mi técnica era subrayar en amarillo lo importante. Digamos, si yo aquí tuviera que subrayar algo, diría, son exigibles inmediatamente, eso sería lo amarillo, ¿verdad? Las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato. Lo importante es que son exigibles inmediatamente. Y la excepción la pondría en verde, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Esa es la excepción. Y en anaranjado yo ponía los plazos. Cuando hable de 30 días, 5 días, 3 días, eso lo marco en anaranjado. Cada quien puede establecer su propio sistema de subrayado, pero sería lo ideal, ¿verdad? Tener el mismo color para lo importante, el mismo color, el mío es amarillo, el verde para las excepciones y el anaranjado para plazos, por ejemplo, para días o un año. Entonces ya ustedes van a encontrar mucho más fácil y hacer esta referencia cruzada con el Código de Comercio o con la Constitución cuando haya que hacer alguna referencia con otro artículo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el artículo 1283 del Código Civil, la solución cuando no hay plazo es otra. 1283 dice, si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. Entonces, en un contrato de naturaleza civil, yo tengo que ir a excelente Juan José Alexio, muy amable, excelente. Si el negocio no señala plazo, pero la naturaleza se va uno al 1283. Tengo que ir al juez a pedirle que él fije el plazo. Yo tuve un caso hace años en donde los deudores le hicieron una carta y un compromiso y le dijeron, mire, le debemos, pongamos $10,000. No me recuerdo la cantidad.
y se la vamos a pagar cuando vendamos nuestra casa en El Salvador. Y me consulta la acreedora y me dice, mire, pero ¿cuándo va a hacer eso, verdad? Es el caso en donde dice también fijará el juez la duración del plazo cuando haya quedado a voluntad del deudor. Porque cuando él vendiera su casa le iba a pagar. Entonces aquí acudimos a un juez para que le fijara un plazo al deudor, o para vender la casa o para pagar. Porque había quedado a la voluntad del deudor el plazo. Cuando se case mi hija o cuando me case le voy a pagar. Y si nunca se casa. Y eso es un acto voluntario casarse, ¿verdad? A lo mejor no me caso para no pagar, ¿verdad? Entonces hay que ir con el juez a decirle, mire, señor juez, esto quedó librado a la voluntad del deudor y entonces usted le tiene que fijar el plazo. En lo mercantil no hay plazo. Si no hay plazo, es exigible inmediatamente. ¿Sí, Guillermo? Gracias, licenciado. Disculpe, en el Código Mercantil, ¿qué artículo estamos viendo de esto del plazo? Disculpe. Es el 675. 670. Ah, muy amable, muchas gracias. Bien. Entonces, si no hay plazo en el contrato, no, es inmediato el cumplimiento. 675, sí, Juan José, gracias, muy amable, excelente. Así me gusta que tengan manejo de código, jóvenes. Bueno, siguiente artículo, el 676. Prórroga. En las obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga debe ser expresa. No se puede presumir, no, es que me dieron prórroga y si no está por escrito la prórroga, no hay prórroga. Es exigible inmediatamente, ¿verdad? En lo civil puede decir, mire, como no me han cobrado, todavía me están concediendo días de espera, ¿verdad? Porque, esto tiene relación con el siguiente artículo. La mora. ¿Cómo se constituye en mora al obligado? Es diferente en lo civil que en lo mercantil. Si quieren, comenzamos con lo mercantil, que es el artículo 677. En las obligaciones y contratos, eso es lo que se llama la mora automática. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento. Eso es lo que yo subrayaría en amarillo. Desde el día siguiente, aquel en que venzan o sean exigibles. Hasta yo le pondría en anaranjado eso al día siguiente, porque es un día. Hoy tengo que entregar la papa. No la entregué, mañana estoy en mora. Hoy tengo que pagar la cantidad de dinero, no la pagué, mañana estoy en mora. Hoy tengo que llevar la música para la fiesta de los 15 años, no lo hice, estoy en mora desde mañana. Porque era para hoy, ¿verdad? O sea, no vamos a decir para... La música había que entregarle el día de la fiesta, o la comida había que entregarle el día de la fiesta, ¿verdad? O la semilla había que entregar el día de la siembra. De la propia naturaleza del contrato se establece cuál es el plazo de la obligación. Gracias, Juan José. Excelente. Se incurre en horas sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. O sea, aquí no hay contemplaciones. Hoy tenía que entregar, mañana está en mora. No hay necesidad de requerimiento. La excepción, los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se ha pactado lo contrario. Por ejemplo, cuando dice que la letra es con protesto. Cuando una letra es con protesto, lo que quiere decir es que el acreedor la tiene que presentar al librador para su pago, o al aceptante, ¿verdad? La tiene que presentar para su pago, porque es con protesto. Pero normalmente las letras de cambio son libres de protesto. ¿Qué es eso, verdad? No tengo que hacer el requerimiento para que me la paguen. La diferencia es el Código Civil, 1428 a 1437 del Código Civil. ¿Cómo se constituye en mora el obligado? 1428. Mora. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. O sea, le tengo que cobrar, le tengo que hacer el requerimiento de pago para constituirlo en mora. ¿Qué consecuencias tiene la mora? Yo aquí sí les pediría que ustedes lean, y se me había olvidado decirles que también es bueno que consigan el Código Civil, ¿verdad? Porque aquí van a ver ustedes cuáles son las consecuencias de la mora. En 1433 del Código Civil, la mora en lo civil y en lo mercantil es lo mismo.
La diferencia es que en lo mercantil la mora es automática. No tengo que interpelar, no tengo que requerir de pago para constituir en mora al obligado. En cambio, en el 1433, perdón, mora 1428, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por interpelación del acreedor. Para constituir en mora la obligación al deudor de una obligación civil, tengo que requerir el pago. Salvo que la obligación diga, porque hay unas excepciones en el artículo 1431, cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente que no es necesario el requerimiento. En este caso, por ejemplo, la ley mercantil nos dice que en las obligaciones mercantiles no es necesario el requerimiento. Entonces, soy en mora desde el día siguiente en que no cumplí. Cuando la obligación proceda de acto o hecho ilícito, cuando el cumplimiento de la obligación se ha imposibilitado por culpa del deudor o este ha declarado que no quiere cumplir. Si el deudor se ve que no va a cumplir, ya está en mora desde el momento en que se establece que no va a cumplir. No es necesario irle a requerir. Si ella dijo, mire, yo no le voy a pagar. Gracias, José Nelson López, muchas gracias. Ahí está el artículo que estamos viendo ahora. Entonces, la única diferencia entre la mora civil y la mora mercantil es que la mercantil es automática y la civil hay que hacer el requerimiento. La interpelación esa que dice en 1428. Pero los efectos son los mismos, que son estos daños y perjuicios, que están regulados en el artículo 1433. Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de la... Vamos a ver si me sirve la pizarra, me dirán ustedes. Cuando hay mora, no sé si se mira la pizarra, ¿me pueden decir? ¿Se mira? Se mira un poco, tal vez si pudiera correr su dispositivo un poco hacia su izquierda. Sí, al centro. ¿Ahí? Ahí, no, un poquito más a la izquierda. Un poquito, a favor. Ahí está bien, gracias. Gracias, bueno, ahora. Entonces, ¿qué es la mora? Los efectos de la mora son... Licenciado, perdón, ¿será que podría limpiar su cámara? Es que yo veo bien borroso. Por favor. Puede ser que eso sea, ¿verdad? O lo que hay que hacer tal vez es enfocarla. Déjeme ver si la limpiamos. Ya la limpié. Y ahorita la podemos enfocar. ¿Está bien enfocada o no? No, licenciado. ¿Quién lee lo que dice la pizarra? Es que creo que está muy lejos, Lick. ¿Está muy borroso o ya necesitamos lentes? Tal vez. Ahorita... Tal vez si la puede colocar de frente, Lick. Vamos a ver. ¿Ahí? Ahí está bien, solo sería hacer ¿Qué dice? ¿Qué palabra dice la pizarra? No se ve, Lick. Yo leo, mira. Ahí está bien, pero solo sería enfocarlo un poco mejor. Lo voy a hacer. Dice, mira. Dice, mira. ¿Ahí? No, para arriba, para arriba. Ahí se mira. Ahí sale. Ahí está, Lick. Ahí dice, ¿Qué dice? ahora para la mira, movió, Lick. ahora para la derecha. ¿Ahí? Otro poco para la derecha, se abarca todo, licenciado, disculpe. Otro poco. Ahí, Lick. Ahí está. Ahí sí, Lick. Y dice mora. Ahí estamos. Va, buenísimo. Solo que escriba en grande, Lick. Va. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Los efectos de la mora. ¿Quién sabe cuáles son los efectos de la mora? ¿Se leen? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Son los mismos efectos en lo civil que en lo mercantil. La mora. Si yo estoy en mora, yo soy responsable de los daños, soy responsable de los perjuicios y soy responsable
del riesgo de la cosa. No entregué las papas. Entonces yo le tengo que indemnizar al que los iba a recibir la pérdida que tenga. Supóngase que él tenía un contrato y esa papa él la iba a procesar y le iba a entregar y le pusieron una multa. Ese es un daño que está sufriendo la persona. Para que tengamos claro la diferencia entre daños y perjuicios, yo siempre uso el ejemplo del taxista. Le chocan el carro a un taxista. Los daños son la reparación del taxi. Y los perjuicios son lo que se iba a ganar los días que no trabajó como taxi, ¿verdad? Ganancias lícitas dejadas de percibir. Ese es el concepto de perjuicio. Si él echaba 100 quetzales de gasolina y se ganaba 400, su ganancia lícita que deja de percibir son 300 por no trabajar como taxi. Ese es el perjuicio. Y el daño es lo que cuesta reparar la lodera, el bumper y el silbín que se rompieron. ¿Estamos de acuerdo? O los gastos médicos que tiene porque sufrió alguna lesión. Esos son daños. Perjuicios es lo que deja de ganar lícitamente. Y el riesgo de la cosa es que esas papas se descompusieron, no las entregaron en tiempo y se arruinaron porque hubo un huracán, una inundación, un terremoto, cualquier cosa. Les cayó un rayo. Al día siguiente que no fueron entregadas, como yo estoy en mora, yo tengo que responder por los daños que cause por no haber entregado, los perjuicios y por las pérdidas que tenga la cosa que no había yo entregado en tiempo. No sé si les queda claro. Son los mismos daños, las mismas consecuencias, eso se llama efectos de la mora. Son las mismas en lo civil que en lo mercantil. La única diferencia es cómo constituyo en mora al obligado. Al obligado. Ah, ya encontramos el punto. Diana, ahí solo me tengo que parar. Entonces, la diferencia es que yo en lo mercantil me constituyo en mora al día siguiente que no cumplí. En lo civil, requerimientos, salvo que la propia ley o el contrato, etcétera, o los del 2833, creo que es el artículo, o por ahí, digan que no hay necesidad de requerimiento. Bueno, entonces, y el siguiente artículo del Código de Comercio nos trata de establecer una cantidad o una forma de establecer cómo calcular los daños y los perjuicios. Obligación 678, obligación sobre cosa cierta. Si la obligación tuviera por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, estamos diciendo son 100 toneladas de papa. El deudor moroso pagará por concepto de daños y perjuicios en defecto de pacto. Lo ideal es que el contrato de la venta de la papa diga, mire, por cada día que usted no me entregue la papa, me paga 10,000 quetzales. O 1,000 quetzales, o 50 quetzales, o $10, o $100, lo que sea que las partes pacten. El interés, entonces, si no se pacta en el contrato, se tiene que pagar el interés legal sobre el valor de la cosa. ¿Cuánto valen las 100 toneladas de papa? Vamos a suponer que cada papa vale cada tonelada de papa vale $1,000. Bueno, vamos a hacer en dólares. Por 100 toneladas son $100,000, ¿verdad? ¿Y cuál es el interés legal? A ver, ¿quién sabe? 6%. Eso era cuando yo estudié. Ah, el interés legal es el 6%. ¿En qué artículo estaba? Ay. Creo que 300. ¿En qué código? Código de Comercio. No. Entonces. ¿Quién sabe en qué código está el interés legal? No me recuerdo, licenciado. No se recuerda. ¿Quién se recuerda? Código Civil. ¿Sí? ¿En qué contrato? ¿Dónde le suena lógico que haya pacto de intereses? ¿Qué tipo de contrato tiene intereses? Del mutuo. ¿Sí? ¿Qué artículo? En el 1947. El interés legal es del 6% anual. El máximo del interés convencional puede ser fijado por una disposición especial. Así decía el código, y este código que tengo yo aquí, tan bonito que está empastado y todo, pero ya no está actualizado. ¿Quién tiene el texto actualizado que dice ahora el interés legal? Decía el 6%
hasta hace algunos años. ¿Quién tiene el texto actual? Buenas noches, licenciado. Se reforma el artículo 1947 según decreto 29-95 de la Constitución de la República de Guatemala. No, del Congreso, 1995. Artículo 1947. El interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reduciendo en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Gracias. Le agradezco mucho y eso es la respuesta, ¿verdad? Yo le tengo que calcular el promedio, la tasa de promedio ponderado de las operaciones que cobren, de la tasa de interés activa, que es la que cobran los bancos. La tasa pasiva es la que los bancos pagan a los depositantes. ¿Dónde conseguimos eso? Pues ahorita tenemos la fuente de internet. No me lo dio. Ayer fue 7.85, licenciado. No creo. Ese es el tasa de cambio. Esa es la tasa de cambio. Ayer estaba como en 7.86, tiene razón. Pero esa es la tasa de cambio quetzal dólar. Aquí tenemos que buscar la tasa de interés. De interés que cobran los bancos a sus deudores. Aquí no tengo la del año 2023, pero les voy a dar la tasa hasta el 2022. Aquí dice, yo puse Vanguard, tasa promedio ponderado activa, y me salió una tablita que lamentablemente no está al día de hoy. No sé si la pueden ver ahí, me dirán. No está completa la tasa porque no me la tabla porque no me aparece en el celular, pero más o menos la ven. No, no se mira, licenciado. ¿No? No se ve, Lic. Va, aquí tiene que al 2022 la tasa promedio ponderada del sistema bancario era del 11.8%. ¿Lo ven? Y la tasa pasiva, para que se den una idea, es del 4%. ¿Cuánto dijo la anterior? Disculpe, es que se me cortó. Al 2022 tiene el 11.8%. Gracias. Eso puede cambiar a hoy, pero digamos, ¿qué quiere decir esto? Que si el banco nos está reportando que la tasa es del 11.8%, le tengo que quitar 2 puntos, dice ahí, y entonces me da el 9.8%. Esa es la tasa de interés legal. ¿Les queda claro? Sí, Lic. Ahora, ¿qué es promedio ponderado? Si ustedes se fijan, el signo de promedio es este, ¿verdad? Es una X. Así, ¿verdad? Con un guión arriba. El signo de promedio ponderado es la misma X, pero con una virgula, se llama esa como la de la ñ, encima. ¿Qué quiere decir promediar una tasa de promedio ponderado? Si yo saco la edad de esta clase de ustedes, de la sección D, tengo que sumar todas las edades y dividirlo entre el número de estudiantes. Y entonces me va a dar una edad, digamos, de 28 años, por decir algo. ¿Verdad? Me da 28. Y el año pasado, a lo mejor era de 27, y el año antepasado tal vez era de 29, y antes era de 26, y después era de 30. Si yo esto lo grafico, entonces me va a dar una gráfica que tiene esta forma. No sé si se mira la pizarra. ¿Sí? Ponderar un promedio es sacar el promedio de los promedios. Yo lo que tengo que hacer es incluir en mi cálculo, ya saqué el promedio de todos los estudiantes de la clase de cada año, del año 2023, 22, 21, 20 y 19. Ahora lo que voy a hacer yo son 1, 2, 3, 4, 5. Yo sumo esos 5 cifras y las divido entre el número de cifras, 5. Entonces, si yo saco, agarro mi calculadora y saco 30 más 26 más 29 más 27 más 28, son 140. Dentro de 5, el promedio es de 28. Eso es ponderar un promedio. Eso es suavizar la curva, digámoslo así. En vez de que se vea así, el promedio se va a ir viendo
¿verdad? Porque va sacando el promedio de los promedios. Eso es lo que hace el Banco de Guatemala con las tasas de interés activas cuando nos presenta el reporte. Probablemente esta cifra al año 2022, a diciembre del 2022, sea el promedio de los promedios desde el año 1996, cuánto ha venido cobrando el Banco de Guatemala en los bancos en Guatemala, y le han reportado al Banco de Guatemala su tasa de interés activa en los préstamos que dan. Si ustedes ven la de los préstamos, los depósitos que reciben es del 4%, en la tabla que yo tenía ahí. Porque ni modo, es lo que ellos venden, cobran por el dinero o pagan por el dinero que reciben. Entonces, a esa cantidad hay que restarle porque el artículo 1000, el del mutuo que vimos, no me recuerdo cuál es el artículo, pero es el que define cuál es el interés legal, el que el compañero... 1947. 1947, ¿verdad? Dice que se le restan reducían 2 puntos porcentuales. Entonces, a ese 11.80 que estaba, tenemos que sacar la cifra al día de hoy, ¿verdad? Pero digamos que en el 2022 era 11.80 menos 2, 9.8 es el interés. Ahora, ¿qué tiene que pagar el que no entregó la papa? Sobre los $100,000 que no entregó, nos tiene que pagar el interés legal, que es 9.8%. Anual. Me va a pagar $9,800. Dentro de 12, si se tardó un mes en no entregarme la papa, me va a pagar $816. Algún comerciante me podrá decir, mire, eso no es suficiente. Eso a mí no me cubre los daños y los perjuicios que yo sufrí, porque como no me entregaron la papa, yo no pude vender papitas fritas y dejé de ganar un montón de dinero. Yo quiero que se me paguen los daños y los perjuicios que realmente corresponden. Y entonces, para ese caso, está el artículo 679. Si obligaciones pecuniarias, dice. Si el acreedor estimare que los daños y perjuicios que se le ocasionaron por incumplimiento fueren mayores que los fijados en el artículo que antecede, podrá reclamar el excedente. O sea, si no le cubre este 9.8% anual, porque este es un interés anual, si eso no le cubre sus pérdidas y sus daños y perjuicios, entonces puede recurrir a reclamar el excedente. La única diferencia es que él ahí va a tenerle que probar al juez qué daños tuvo y qué perjuicios tuvo, ¿verdad? Cuánto perdió patrimonialmente porque no le cumplieron con el papel para el periódico, con la materia prima para la fábrica, con el contrato para con el producto que tenía que exportar y que él incumplió y le pusieron multas en el exterior por no haber entregado el café en tiempo que él tenía que entregarlo, o tuvo que ir a comprar café al mercado más caro para cumplir con su obligación y evitarse incumplir él en el contrato que él tenía con el comprador en el exterior. Esas son los daños que sufre o los perjuicios, ¿verdad? Daños es las pérdidas patrimoniales que sufrió y los perjuicios lo que dejó de ganar lícitamente, ¿verdad? Entonces, eso es en ese caso, para ese caso es el artículo 679 que dice que si el acreedor estimare que los daños y perjuicios que se le ocasionaron por incumplimiento son mayores que los fijados en este artículo anterior del interés legal, entonces puede reclamar el excedente. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, ¿qué artículo acaba de leer? Perdón. 679. Código de Comercio. Bueno, ¿les queda claro? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir en el caso de las papas cuáles eran los daños y cuáles eran los perjuicios? Por favor. En cualquier caso, los daños, por ejemplo, en el caso de las papas es el comprador de las papas, el que tenía que recibir las papas hoy y no las recibió, dice, bueno, a mí, como no me entregaron las papas, yo tengo personal para procesar esa papa. Entonces tengo que pagarle sueldos. Me ponen una multa porque yo mañana tenía que entregar tenía que poner esa papa en el barco para que se vaya para Estados Unidos o para Alemania y como no, entonces yo tengo que comprar papa para suplir mi contrato, mi compromiso que tengo. Y entonces la papa la tuve que ir a comprar más cara. Esa es mi pérdida. Y mi perjuicio es que yo me iba a ganar en vender esa papa, le iba a tener una ganancia de 100 quetzales o $2,000 por tonelada y no me la gané. Entonces a mí me causaron $200,000 de perjuicios porque dejé de ganarme $2,000 por tonelada que no me entregaron.
Y el riesgo de la papa, el riesgo de la cosa, es que mañana, hoy me tenían que haber entregado la papa. Si me lo hubieran entregado hoy, yo la hubiera tenido en mis bodegas. Si se arruina en mis bodegas, ya es mi riesgo. Pero como no me la entregaron y se arruinó en la bodega porque hubo un terremoto, una inundación, un incendio, lo que fuera, el riesgo ya le corresponde al deudor que está en mora. Es lo mismo para lo civil que para lo mercantil. Lo que diferencia es cómo se constituye, cómo se determina quién está en mora. En lo civil tengo que hacer el requerimiento, salvo que esté exento de hacer ese requerimiento. Y en lo mercantil no hay necesidad de requerimiento. Hoy se venció la obligación, mañana estoy en mora automáticamente. Se llama mora automática. Me gustaría que leyeran la parte del doctor Villegas, que está a ese respecto. En la 6ª edición está en la página... No está en el mismo orden que en el libro, que en el programa. Vamos a ver. No está ahí. No habla de la mora en esta parte. Aquí está. La mora. Está en la página 27, en el punto 1.4, la mora mercantil. Habla de la solidaridad de los deudores. Después dice la exigibilidad de las obligaciones sin plazo y después habla de la mora mercantil. ¿Verdad? Y ahí explica perfectamente el punto que estamos viendo. En la página, en este es el 27 y 28. En la 8ª edición serán otras. ¿Qué sección sería en la 8ª edición? Disculpe. ¿Cómo? ¿En qué sección se encontraría para buscarla en la 8ª edición? Disculpe. Es el 1.4, está en la parte general al principito de las primeras páginas. Son las páginas que les mandé por... Licenciada, en la 4ª edición está en la página 23 y 24. Gracias, muy amable. En la 6ª está en la página 27 y 28 y 29, porque está bien explicadito hasta la 29. Y en la 8ª... la página 23 en la 8ª. En la 8ª de la 23. La mora mercantil, ajá, en la página 23. La mora mercantil. Ajá. Gracias, muy amable. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Les encargo de leer la sentencia de Signa. Si tienen alguna duda de esa sentencia, me la plantean en la próxima clase. Y muchas gracias por su atención. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick.